¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Sala de Prensa. Como siempre los estamos acompañando a ustedes, los usuarios de Noticias Caracol, en vivo, con temas de coyuntura, con temas políticos, con temas de enorme trascendencia nacional. Hoy queremos conversar con ustedes a propósito de los anuncios que ha hecho el presidente Abelardo de la Espriella y que sin duda han generado enormes preocupaciones en mucha gente, particularmente entre millones de venezolanos que actualmente residen en nuestro país. El anuncio tiene que ver con la posibilidad de deportar a aquellos que estén en condición irregular en nuestro país. Él habla de ilegalidad, habla de personas que estén cometiendo delitos y que no sean de nuestro país. Entró a precisar el tema después el ministro del Interior, quien plantea que quienes estén aquí sin cometer delitos pues no tendrían algún efecto o efecto alguno sobre esos anuncios que ha hecho el presidente de la Espriella. Sin embargo, el tema no deja de causar enormes preocupaciones. Pero para entender de qué estamos hablando, los invito a que veamos esta nota que ha preparado nuestro compañero Juan David Ríos, quien nos habla de esos últimos pronunciamientos y los eventuales alcances que podría tener esta decisión del presidente de la Espriella. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, explicó los alcances sobre los operativos contra la población migrante que se encuentra en situación irregular en Colombia y que delinque en el país. Problema de redes criminales que operan en determinados puntos de nuestra geografía y que hacen trata de personas. Entonces, por ejemplo, el paso del Darién, que es un paso muy delicado, pues la gente necesita, los migrantes ilegales que vienen de todas partes del mundo, llegan a Bogotá o llegan a Medellín y llegan después al Darién y desde allí redes de criminales, de coyotes, los cruzan cobrándoles una cantidad de dinero. ¿Para qué? Para hacer tráfico ilegal de personas. Eso es lo que se va a combatir. Por esta razón, fue enfático en decir que no habrá operativos contra migrantes con permisos temporales. Venezolanos que llegaron básicamente a Colombia y que recibieron este régimen de protección por parte del gobierno colombiano y que se insertaron no son migrantes ilegales de ninguna manera. Nos referimos básicamente al tráfico, a la trata de personas. El presidente no se refiere, digamos, a muchos de estos hermanos venezolanos que incluso algunos ya han optado por regresar. Los otros ya se quedaron y se integraron perfectamente, pues porque no hay necesidad incluso de integrarse porque somos prácticamente un mismo pueblo. Sin embargo, en Colombia, según estudios de la Universidad del Rosario, la población migrante en situación irregular podría superar las 500.000 personas. La gran mayoría de la población que se encuentra en nuestro país de forma irregular son migrantes venezolanos. Según los datos de Migración Colombia, estamos hablando de 527.525 ciudadanos que son puestos dentro de la categoría de irregulares. La realidad es que el Estatuto Temporal de Protección finalizó en noviembre de 2023 y el único camino para regularizarse es realmente la ruta ordinaria, lo cual es muy difícil para la población venezolana que sigue siendo una población en necesidad. Y por eso insisten en continuar con la regularización especial para esta población. Si lo que queremos es enfrentar la criminalidad, el mejor camino y el que mejor nos ha funcionado a los colombianos, sin lugar a duda, es la regularización. La plena identificación de los venezolanos es fundamental para que las organizaciones criminales de extracción venezolana no los puedan instrumentalizar, pero tampoco las nuestras. Además, para los expertos preocupan los cerca de 193.000 niños, niñas y adolescentes venezolanos que no se encuentran regularizados y que podrían ser víctimas de reclutamiento infantil por parte de grupos al margen de la ley. Pues en Sala de Prensa le queremos poner la lupa al tema, por eso hemos invitado a Ana Karina García, ella es directora de la Fundación Juntos Se Puede. Bienvenida, Ana Karina, gracias por este contacto con Sala de Prensa. Gracias a ustedes por siempre ahí para este tema de migración que Sí, vamos a mejorar ese contacto con Ana Karina. Mientras tanto, saludo a Gracie Pelacani, que es integrante de la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes. Gracias por aceptar este diálogo con Noticias Caracol. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, en estas horas de la noche pues veníamos analizando los alcances que podía tener. Ya en esa nota de Juan David pues escuchaba usted lo que planteaban las autoridades, algunos expertos,
pero evidentemente hay muchísimas preocupaciones por parte de la población migrante, particularmente millones de venezolanos que no alcanzaron a meterse en ese famoso estatuto de protección temporal, que no lograron regularizar su situación y que ahora están preocupados ante la posibilidad de que eventualmente terminen deportados. Sí, yo creo que lo que se decía pues es muy cierto. El estatuto se expide en el 2021 y deja muy claro que quienes ingresan de forma irregular solo lo pueden hacer si han ingresado hasta enero del 2021 y hoy es agosto del 2026. Y como bien decía Ronald del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario, solo hasta el 2023 pudieron ingresar quienes habían ingresado al país pues de forma regular. Eso quiere decir que el 500.000 de personas de nacionalidad venezolana que se calcula que están en situación migratoria irregular es porque no tienen una vía para regularizarse expedita, como fue el estatuto para los 2 millones que hoy en día tienen el permiso por protección temporal. Eso quiere decir que es una responsabilidad del Estado dar una respuesta a este 500.000 de personas. Y lo segundo es que la migración no es ilegal, sino que es irregular, y eso es importantísimo, que el gobierno pueda corregir el lenguaje a partir de esos primeros anuncios. Y lo segundo es que las personas que atraviesan el tapón del Darién por tráfico o por trata son víctimas. Entonces, claramente pues es loable que el gobierno pues quiera atacar las redes que se aprovechan de la población migrante, pero quien usa esas vías para migrar es una víctima y por ende tiene que ser protegida como tal. Claro. ¿Qué tanta preocupación está generando esto en la comunidad venezolana, ese anuncio del presidente de la Espriella, Ana Karina? Creo que tenemos... Evidentemente, para los venezolanos ha sido sumamente difícil esta situación porque, primero, Colombia se ha convertido en nuestro hogar. Segundo, está el lenguaje que se ha utilizado en las declaraciones tanto del presidente como del ministro Rodrigo, de hablar de personas legales o ilegales, es realmente una falta de respeto para nosotros como seres humanos. Pero además entender que la mayoría de los venezolanos están en Colombia buscando una segunda oportunidad para construir una vida, para construir una familia, y además entender que estos discursos siempre generan afectación en los territorios, generan conflictividad, generan xenofobia, generan discriminación. Por ende, la verdad es que lo que nosotros hemos sentido de los venezolanos es que hay miedo, hay angustia, hay ansiedad y sobre todo hay preocupación porque no existe un mecanismo para regularizarte. Sí, eso te iba a preguntar, Ana Karina, porque cerrado ya ese estatuto de protección temporal, ¿cuál es la vía para aquellas personas que están en condición irregular todavía en Colombia? Mira, la única vía que se encuentra abierta en este momento es la solicitud de visas. Sin embargo, los venezolanos o la mayoría de los venezolanos no tienen pasaporte porque el pasaporte venezolano es el pasaporte más caro del continente y por lo cual los venezolanos no tienen cómo acceder a esto. Pero eso no quiere decir que no haya una voluntad de regularización. Solo la Fundación Juntos Se Puede tiene registrado 20.000 venezolanos en situación irregular que tienen la intención de regularizarse y que no tienen cómo hacerlo, que acuden a nuestra organización buscando un mecanismo y no hay forma de hacerlo. Pero también nos preocupan los padres de los niños colombianos nacidos en el territorio colombiano, que lamentablemente tampoco tienen ningún tipo de regularización sus padres porque no tienen pasaporte. Entonces, separar y pensar en la deportación de estos padres significa dejar a un niño colombiano en situación de soledad, sin ningún tipo de núcleo familiar que responda por ellos y probablemente colapsar el sistema de bienestar familiar porque estos niños quedarían en manos del Estado. Nosotros lo que le hemos pedido al gobierno es la apertura del Estatuto Temporal de Protección para que quienes quieran regularizarse puedan hacerlo y quienes no se regularicen, que estén delinquiendo, puedan ser perseguidos. Pero es importante también que no existe una cifra que demuestre que la criminalidad tiene que ver con la nacionalidad. Menos del 2% de la criminalidad en Colombia tiene que ver con extranjeros. Sí. Doctora Pelacani, evidentemente es una situación bastante compleja en materia social. ¿Qué debería hacer el gobierno? Porque hasta ahora tenemos un anuncio pues, de deportaciones, persecuciones, pero quizá hace falta ese otro ingrediente humanitario.
¿Qué vías habría para intentar solventar la situación de ese tipo de familias que nos está narrando Ana Karina? Pues como bien decía pues Ana, la vía para proteger derechos es la regularización. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno, yo creo que en primer lugar son dos cosas: dejar muy claro que pues cualquier medida que vaya a tomar, que sea la deportación y que sean otras medidas, pues lo va a hacer en un marco pues de derechos y que va a respetar los derechos de esas personas que pueden o no haber infringido el ordenamiento jurídico. Y lo segundo es, pues, que tiene que hacer un análisis del por qué ese 500.000 de personas se encuentra en situación migratoria irregular. Claramente la mayoría, pues, son nacionales venezolanos y para eso se han creado mecanismos especiales, entendiendo que son personas que no tienen la posibilidad, aún queriendo, de cumplir con los requisitos de las visas. Las visas no solo tienen la necesidad de aportar un pasaporte, pero además tienen requisitos muy difíciles de cumplir y para cierta población en dificultad socioeconómica son carísimas. Piensen es que cada visa pues es una visa para cada miembro del núcleo familiar y pueden llegar a costar cifras como $500, que es lo que hoy en día un poco menos está costando la visa de residente, que es la mejor visa, la más estable, pues que puede obtener un extranjero en Colombia. Y esa cifra es una cifra inabarcable para muchísimas personas. Entonces el gobierno pues tiene que sentarse a pensar por qué tuvimos una medida de regularización extraordinaria para esa población, les dimos un permiso a 2 millones de personas de nacionalidad venezolana por 10 años y entonces qué es lo que tiene que hacer para desarrollar una política migratoria pues que recoja esa herencia y que claramente se adapte a las necesidades actuales. Sí, Ana Karina, estamos hablando de una población, entiendo, de entre 500.000, nos dice la doctora Pelacani, o quizá incluso 1 millón de personas que están en estas condiciones irregulares en nuestro país y que buscarían regularizarse. No lo han hecho básicamente porque llegaron después de que se cerró esa ventana del Estatuto de Protección Temporal o porque en su momento no hicieron el trámite. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué reporte tiene usted? Mire, nosotros tenemos un reporte mixto. Hay una población que llegó posterior a la apertura del Estatuto Temporal de Protección y al tiempo límite de registro, pero también hay un grupo de venezolanos que no tuvo acceso a la información sobre el Estatuto Temporal de Protección. La verdad es que hay un reto inmensamente grande de hacer llegar la información sobre todo a los territorios, sobre todo a territorios más alejados de la capital, a territorios rurales. Entonces ahí hay dos grandes retos. Uno, que es que estos venezolanos que llegaron posterior a la fecha del cierre del estatuto puedan regularizarse, y dos, que la información le llegue a la población que necesita acceder a esta información, porque lamentablemente muchos de los venezolanos que se encuentran en Colombia no tienen los medios económicos ni para tener un pasaporte ni para acceder a los requisitos básicos de una visa. Hay preocupaciones, doctora Pelacani, básicamente por el tono que ha utilizado el presidente de la Espriella, muy parecido a el que utiliza Donald Trump en los Estados Unidos, hablando de primero los colombianos, pero además hablando de deportaciones inmediatas, hablando de operativos. Ha dicho el ministro del Interior que de ninguna manera se está tratando de crear el ICE colombiano, pero que evidentemente sí se trata de poder deportar a estas personas que están inmersas en situaciones ilegales. Esto digamos, ¿qué tanto se puede asemejar a una política como la que ha implementado Donald Trump allá en Estados Unidos? Pues seguramente hay similitudes en el discurso. Uno no puede pues no notar como haya una similitud en lo que anuncia el presidente y lo que uno ve pasar en los Estados Unidos. Entonces, pues claramente hay una cercanía en las palabras, pues habrá que ver si habrá una cercanía también en las medidas que efectivamente se van a tomar. Pero creo que ahí es importante pues también aprender de lo que vimos en los Estados Unidos. Lo primero es que la sola amenaza de deportación hace que las personas cambien sus rutinas, dejen de acceder a servicios, no manden sus hijos a la escuela y vivan en esa situación de constante inseguridad, pues sobre su
posibilidad de permanecer en el país en que eligieron construir su proyecto de vida. Y como bien decía Ana Karina, pues hay familias mixtas donde los padres son nacionales extranjeros y los niños, en este caso, son nacionales colombianos, y donde hay altos riesgos pues de separación familiar, pero también de las que se llaman expulsiones de facto, porque cuando yo obligo a un niño que es nacional mío a irse con sus padres porque los estoy expulsando, lo que hago es obligar a un ciudadano a irse de su país, de su único país además, porque estoy expulsando a sus padres sin darles la posibilidad de quedarse. Sí. Entonces creo que Aquí eso, en digamos, es Colombia, un aprendizaje. doctora Pelacani, ¿no aplica lo mismo que en Estados Unidos? Es decir, si yo tengo un hijo en Estados Unidos, ese muchacho se vuelve estadounidense, pero la situación de los padres no necesariamente. No, pues Colombia adoptó ya hace muchos años una medida que se llama Primero la Niñez y que entiende que es los niños nacidos en Colombia de padres venezolanos se encuentran en riesgo de apatridia o en situación de apatridia y por eso les da excepcionalmente, porque la norma no prevé eso, la nacionalidad colombiana. En Colombia, de hecho, no es nacional colombiano quien nace en territorio colombiano únicamente. Pero lo que sucede es que cuando hay una medida de deportación, pues bien puede ocurrir la separación familiar o, como les decía antes, mantener la unidad familiar, pero fuera del país. Entonces, lo que es importante es que cuando se quiera deportar a alguien, se haga un análisis individualizado de su situación familiar y se considere si hay otras medidas alternativas, pues que no ignoran que hay una infracción migratoria, pero que la persona tiene que poder quedarse en el territorio. Y bien, como decía Ana, pues no es automático que los padres de un nacional colombiano puedan obtener, por ejemplo, una visa como padre-madre de nacional colombiano, que sería lo ideal y sería lo más lógico, pues, para mantener la familia unida. Sobre este tema, Ana Karina, por ahí la vi levantando la mano. No, ahí es importante aclarar que los venezolanos que son padres de niños colombianos, si no tienen un pasaporte y volvemos al problema de origen, no pueden optar por una regularización, por lo cual nosotros estamos altamente preocupados por la situación de estas familias mixtas. Pero además hay que entender que los venezolanos y los colombianos tienen una historia compartida de sangre. Hay familias mixtas, no solo de esta ola migratoria, sino de toda la vida. Y además hay una solidaridad plena que se ha desarrollado entre ambas naciones. Y yo ponía el ejemplo hace rato y es que la mayor cantidad de personas que donaron y estuvieron con nosotros cuando el terremoto del 24 de junio en los centros de acopio fueron colombianos ayudando a los venezolanos. Y cuando ocurrió el terremoto en Colombia, los venezolanos fuimos los primeros que entregamos ayuda humanitaria. De hecho, por eso nuestro llamado es a que el discurso no sea un discurso que lleve a la securitización de la migración. No podemos volver a pensar la migración desde órganos de seguridad. Hay que pensar la migración desde órganos integrales, sí, órganos de regularización, pero también órganos de integración que nos permitan tener programas que hagan que estos venezolanos de bien que están trabajando en Colombia puedan ser reconocidos dentro de los discursos políticos como personas que aportan a la construcción de país para poder evitar que crezca la xenofobia, para poder evitar que en los territorios se generen conflictos individuales, porque al final un país que construye es un país donde también reconoce el aporte de quienes estamos desde hace más de 8 o 10 años construyendo país en Colombia. Los venezolanos que están en situación irregular, que están trabajando, también aportan, aunque no tengan un documento, porque ahí ellos están construyendo país. Sí, claro, y generando consumo, moviendo la economía, como decimos. Doctora Pelacani, hablemos de las facultades del presidente. ¿Podría simplemente dar la orden de que empiecen una serie de, no sé, redadas, de operativos, de búsqueda de estas personas que están en condición irregular y simplemente deportarlo? ¿O se necesitaría algo más que simplemente esa orden presidencial? Pues en realidad la posibilidad que tiene Migración Colombia de identificar personas en situación migratoria irregular, abrir un procedimiento administrativo y eventualmente, pues si hay pues fundamento para ello, determinar que tienen que ser deportadas, porque esa es la medida, pues es la sanción que sigue, pues ya existe hace muchísimo tiempo en el ordenamiento jurídico. Eso no necesita, digamos, nada más, eso ya La orden del existe y ya presidente. se hace.
Claramente, eso ya, digamos, ya se hace. Inmigración en su día normal y corriente, pues puede pues, hacer una verificación migratoria y eventualmente abrir un procedimiento sancionatorio porque encuentra que la persona pues está de forma irregular en el territorio. Claro, claro, y eso es lo que genera, supongo yo, Ana Karina, una serie de preocupaciones porque evidentemente, aunque entiendo, todavía no hay, o ustedes no tienen registro de este tipo de operativos, ¿no es verdad? No, hasta ahora no tenemos registro de algún venezolano que haya sido deportado ni que esté en un procedimiento administrativo de deportación. Sin embargo, yo también quiero recordarle al país que esto lo vivimos en la época de la alcaldesa Claudia López en Bogotá. Ella dio un discurso que generó un poco de movimiento dentro de las instituciones migratorias y se empezaron a generar redadas con los rapis, que los rapis al final prestan un servicio para los colombianos y todos los que vivimos en las distintas ciudades. Y se empezaron a generar redadas donde hubo grandes violaciones a los derechos humanos de quienes estaban irregulares. Por eso es que el venezolano también recuerda esta situación y le preocupa y le genera miedo no poder continuar con su trabajo, no poder continuar con su rutina y no proteger sobre todo a los niños que están en Colombia, que lo único que buscan es poder tener una oportunidad de vida que no tienen lamentablemente en Venezuela, porque aunque el contexto haya cambiado hasta cierto punto en términos políticos, la verdad es que la crisis económica y la crisis humanitaria sigue estando en Venezuela, no hay acceso a la salud, vivir en Venezuela es extremadamente costoso, los niños no tienen garantía de educación y por eso los venezolanos hoy toman a Colombia como su segundo hogar solo para construir una segunda oportunidad de vida. Sí, de acuerdo. Básicamente, doctora Pelacamni, si hablamos de ese punto tan importante que está tocando Ana Karina, ¿qué tanto estos discursos pueden generar pues xenofobia, movimientos xenofóbicos alrededor de las poblaciones migrantes? Pues claramente no tenemos cómo decir pues que hay una relación causal entre pues el anuncio y lo que pueda pasar, pero claramente pues generan un sentimiento pues de estigmatización de la población y de perfilamiento también. Y sobre todo lo que estamos viendo es que las personas están acudiendo, por ejemplo, a los consultorios jurídicos o a los centros intégrates pidiendo formas para regularizarse, pues ya, digamos, de manera masiva preocupados por el anuncio. Y eso me preocupa particularmente porque creo que eso sí los expone más, por ejemplo, a estafas, a personas que quieran vender citas, por ejemplo, en Migración Colombia, cuando las citas son absolutamente gratuitas, o que les digan que sí les van a sacar un permiso que claramente no pueden sacar porque en ese momento el estatuto, por ejemplo, no está abierto, o que les vendan cualquier otro tipo de servicio migratorio cuando en realidad o no tienen costo o no admiten tramitadores. Entonces me parece que el discurso los estigmatiza, pero sobre todo también los expone a esa serie de engaños que por la desesperación de querer resolver esa situación, pues puede ser que acepten de forma más fácil en relación con otros momentos donde esa inseguridad pues no se había creado. Claro, y ya que habla de estafas, Ana Karina, imagino yo que estar en estas condiciones irregulares pues también implica para ellos unas dificultades enormes de no poder acceder a la banca, a la bancarización, de no poder acceder a ciertos servicios. Háblenos un poco de eso, de las consecuencias de no estar regularizados. Bueno, la irregularidad lo primero que hace es que pone a merced de los grupos criminales a los migrantes. Le da la oportunidad a los grupos criminales de reclutar, de secuestrar, de hacer trata de personas. La mayor riqueza de los grupos criminales es la irregularidad de la migración. Entonces, lamentablemente, los expone a unos extremos de vulnerabilidad en términos de seguridad y de libertad personal. Lo segundo, por supuesto, no puedes trabajar formalmente, por ende no pagas seguridad social, por ende los salarios a los que se les paga un migrante son menores que los que se les paga a un colombiano, genera una cancha desigual en el trabajo formal, por lo cual lamentablemente genera condiciones extremas para los venezolanos en los puestos laborales. Por supuesto, los niños que aunque pueden acceder al colegio de forma irregular, sus padres no tienen cómo garantizar económicamente sus necesidades, por ende también estás afectando a un menor para que pueda comer correctamente,
suficiente y pueda desarrollarse con todos los nutrientes que necesita un niño para crecer. Entonces son muchas, no tiene acceso por supuesto a la banca, ni mucho menos a un crédito, ni mucho menos a la inclusión financiera, a los servicios de salud. Además, un migrante irregular solo puede acceder cuando es una urgencia vital, lo cual hace que el costo del servicio de un hospital sea mucho más alto, porque si yo utilizo la medicina preventiva de un venezolano que trabaja y paga su seguridad social, está aportando a el pago de su atención en salud. Pero si un migrante está en condición irregular y está cruzando una calle y lo atropella un carro y se le atiende en un hospital, es un costo que termina pagando la respuesta de emergencia, en este caso el Estado. Entonces siempre, 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 y está demostrado en el mundo, que la mejor forma de generar políticas que ayuden al crecimiento del país, ni siquiera es un tema de humanidad, que ayuden al crecimiento del país es la regularización de la migración. Pero además esto disminuye la criminalidad porque deja a los criminales por fuera, porque ellos son los que no se regularizan. Los venezolanos de bien buscan la regularización a toda costa siempre. Claro, eso sí que es, digamos, una manera de depurar, digamos, esa posibilidad. Sin embargo, usted hablaba de costos, Ana Karina, aquí quisiera preguntarle a la doctora Pelacani si hay un cálculo de cuánto podría costar para el Estado eventualmente volver a abrir el Estatuto de Protección Temporal. Y se lo pregunto no per se porque tenga que ser una inversión inmediata, sino porque evidentemente pues una cantidad grande de ciudadanos entrarían, por ejemplo, el sistema de seguridad social. Pues no hay cálculos en ese momento, pues sí hubo en el pasado, porque creo que hay algo importante que hay que decir, y es que el apoyo que recibe el Estado colombiano para crear un mecanismo tan masivo como el Estatuto fue en el 2021, también es porque pudo beneficiarse pues de la ayuda, de la cooperación internacional y particularmente de la inversión estadounidense en eso. El Estatuto pues claramente benefició a Colombia mucho, pero también hizo que 3 millones, en ese caso 2 millones de nacionales venezolanos, pues se quedaran en el país con un permiso a 10 años, y eso claramente disminuye el número de personas que va a buscar pues subir por la ruta del Darién, atravesar Centroamérica para llegar a Estados Unidos. Y el Estatuto tiene unos aspectos que son aspectos costosos que necesitan inversión. Por ejemplo, el documento que se expide es un documento que se parece mucho a las cédulas de extranjería y a las cédulas de ciudadanía, y es un documento que cuesta imprimir. Hay una base de datos que hay que mantener, hay unos funcionarios de migración que tienen que ser entrenados. Entonces, claramente regularizar necesita inversión del Estado, pero como decía Ana Karina, pues es una inversión en realidad que lo que hace es integrar a la población y aportar al país. Sí, es difícil calcular cuánto podría ser ese monto de acuerdo a la experiencia pasada. Pues yo diría que sí, y yo no tengo cifras, pero sí hay estudios, por ejemplo, del Banco Mundial que han hecho ese cálculo y que se pueden revisar. Claro. Bueno, pues doctora Pelacani, Ana Karina, las dos, gracias por estos minutos aquí con Sala de Prensa. Un tema definitivamente interesante y que, bueno, quizá nos deja como conclusión que puede ser al final un muy buen negocio el intentar más bien regularizar a todos esos, como dice Ana Karina, venezolanos de bien que están en nuestro país y que están buscando pues un mejor futuro, y que sin duda para ellos sería muy importante tener que les tiendan esa mano, y para el gobierno colombiano también sería una manera de depurar y de llegar a ese fin que es al final combatir la delincuencia, que es al final de lo que ha hecho y de lo que se trata en ese anuncio del presidente de la Espriella. A las dos, muchas gracias. Muchas gracias. Y hasta aquí Sala de Prensa. Nos reencontramos mañana con más temas de análisis.